Jerónimo Savonarola había nacido el 21 de septiembre de 1452. El 24 de abril de 1475 se marchó de su casa y tomó el hábito dominicano en el convento de San Domenico en Bolonia. Emitió sus votos como religioso el 28 de abril de 1476, siendo ordenado sacerdote a fines del año siguiente. En 1478 fue enviado a Ferrara en calidad de maestro de novicios y en mayo de 1482 fue destinado a Florencia, al convento perteneciente a la congregación lombarda. En 1484 tuvo la visión de un próximo flagelo para la iglesia y el año siguiente predicó en la cuaresma de la colegiata de San Geminiano contra los vicios reinantes, y en el posterior 1486 predicó de nuevo la cuaresma en el mismo templo. Anunció que la iglesia sería castigada, pero que al castigo le seguiría la renovación. En el periodo de 1488 a 1490 fue predicador itinerante por algunas ciudades de la Italia septentrional. En un principio no se dedicó a la predicación, sino a la enseñanza, y así empezó la explicación del libro de Apocalipsis, desarrollando el tema de la reforma de la iglesia, iniciándose en un nuevo periodo de su vida y de la historia de Florencia. Fue elegido prior de San Marcos en julio de 1491. La Lombardía era una de las congregaciones dominicanas de observancia más florecientes, pero él quería más, y para ello pensó formar una congregación autónoma con algunos conventos identificados con sus planteamientos. En 1492 consiguió el apoyo de las autoridades florentinas e incluso el de Pedro de Médicis. Creada la congregación de San Marcos, Jerónimo fue elegido vicario general, desarrollando sus ideas de reforma de pobreza absoluta y observancia estricta. En la cuaresma de 1493, Savonarola comenzó a desarrollar sus doctrinas religioso-políticas, predicando una serie de sermones en los que atacó a los malos prelados, a los abusos introducidos en la iglesia y a los príncipes tiranos. El 7 de diciembre de 1494 solicitó en un sermón una radical reforma política. La constituida Liga Santa, al declararse enemiga de la permanencia de los franceses en Italia, enfrentó al fraile Savonarola con el Papa. Así, a lo largo de 1495 tuvieron un intercambio de cartas en las que el Papa Alejandro VI le intimó a suspender sus actividades predicadoras. Posteriormente, debido a unas recomendaciones de poderosos de la región al Papa, él le autorizó predicar, pero a Savonarola se le atacó en lo que le era más doloroso, pues el Papa suprimió la congregación de San Marcos para formar con sus conventos y otras de distintas procedencias una nueva congregación toscano-romana de observancia el 7 de noviembre de 1496. En la cuaresma posterior, Savonarola predicó abiertamente contra los grandes escándalos de la sociedad romana y del Papa, quien el 12 de mayo lo excomulgó por herejía y por desobediencia a su orden. El 2 de marzo de 1498, el cabildo le negó dar cátedra y los sermones continuaron en la Dominicana de San Marcos. Estas dificultades obedecían a indicaciones enviadas por Alejandro VI en las que exigía el arresto del dominico, así como anunciaban medidas contra la ciudad en caso de desobediencia. La nueva señoría elegida, aprovechando el miedo producido por las citadas amenazas papales, logró que no se le concediese permiso para predicar y por tanto debió abandonar el púlpito después de su sermón de despedida el 18 de marzo. El día anterior, el Papa había ordenado arrestar a los mercaderes florentinos presentes en Roma, confiscándoles sus bienes. Estos apelaron a la señoría para que interviniera contra el fraile. El posterior 8 de abril fue entregado el convento de San Marcos, que finalmente fue entregado por decisión de Savonarola. Él y sus dos compañeros fueron conducidos a las cárceles de la señoría, haciéndoseles un proceso civil y eclesiástico lleno de irregularidades, que culminó con la condena a muerte, como herejes cismáticos y por haber predicado cosas nuevas. Savonarola
y sus compañeros murieron ahorcados y sus cuerpos incinerados en la hoguera. Y para no dejar a los partidarios de Savonarola ninguna reliquia, sus cenizas fueron esparcidas en el río Arno.